gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Dios bendiga de una manera muy, muy especial a todos y cada uno de los hermanos y amigos que se encuentran en sintonía con esta su emisora, Una Vida para Cristo. Quien te habla, tu hermano y amigo Estari Flores, siervo de Jesucristo por su misericordia. Quiero invitarte a que cada día sintonice esta radio y que la comparta con otras personas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón de esta tierra. La verdad que para mí es un gran gozo poder siempre contar con todos ustedes que allí a donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, siempre estás escuchando una palabra de Dios a través de este ministerio radial, Una Vida para Cristo. Así que comparte esta transmisión y todas las transmisiones que se emiten a través de esta radio. No te pierdas ninguna de ellas. Así que estás invitado y invita a otras personas para que también puedan ser Dios le bendiga, Dios le bendecidas. guarde. Este es su servidor, Gilberto Hidalgo, con esta la hora de la verdad y una vida para Cristo allá en España. Bienvenidos a todos. Hoy estamos programando en nuestro ministerio, así que bienvenidos a todos. Hoy tenemos el tema bien interesante de el juicio del gran trono blanco y vamos inmediatamente a empezar con una oración y pues luego de la oración entramos de lleno en el programa del día de hoy. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de estar aquí en esta programación, esperando que, oh Espíritu Santo, tú unjas mis labios para yo dar a cabo este tema tan interesante y tan importante y necesario en estos tiempos. Te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a inmediatamente. Dios le bendiga, hermano Stalin. Bienvenido a todos. Vamos de nuevo, estamos discutiendo el juicio del gran trono blanco y es necesario hablar estos temas. Vamos a estar leyendo sobre Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, que dice así: en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y amén. Y dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito o inscrito, corrijo, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Bien, amados hermanos, hay un juicio. Ahora, la Biblia nos menciona a nosotros en los capítulos 4, 5 y 7 del mismo libro de Apocalipsis que había un trono de gloria y había un arco iris. No debemos confundir ese juicio con el juicio del gran trono blanco, porque el arco iris representa misericordia y perdón, basado al juicio del diluvio, donde después del diluvio, entonces Noé ve un arco iris y le es un recordatorio de que jamás el Señor habría de destruir la tierra con un diluvio. Y eso era una promesa que se le dio. Ahora, el lugar que nosotros estamos hablando en el capítulo 20 es el juicio del gran trono blanco. Entonces yo voy a mostrarle una demostración y voy a cambiar y sigo hablando. Como ustedes ven, amados hermanos, el juicio del gran trono blanco, dice la Biblia que el libro de la vida, al igual que los libros, fueron abiertos y por lo tanto aquí vemos un alma ante el trono donde está el Señor Jesucristo sentado, y vamos a hablar ya mismo sobre eso. Pero además del libro de la vida, el libro de la vida es aquel libro donde está
inscrito a aquellos que han aceptado al Señor como personal salvador y Dios le ha perdonado. Así que, amados hermanos, ahí vemos, vamos a ver si lo puedo abrirlo un poquito más. Ustedes ven el Señor sentado en su trono, un alma frente a él y unos libros que están abiertos, que luego vamos a estar hablando un poquito sobre ese particular. Ahora, dice la Biblia que esto toma o ocurre, y dice la Biblia que no había visto, o la tierra y el mar y el cielo desaparecieron. Hay quienes dicen que es un lugar intermedio. Algunos teólogos dicen que es un lugar intermedio. Otros dicen que se lleva a cabo la acción en el cielo. Pero lo cierto es que va a haber un juicio de gran trono blanco. Y la ventaja es, y voy a virar esto de nuevo, y la ventaja es que nosotros, los que somos salvos en Cristo Jesús, no vamos a participar de este juicio, porque es para aquellos que resucitan para ser enjuiciados. Y tenemos que entonces estar leyendo ciertos versículos para determinar quién es el que va a ser el juez del juicio del gran trono blanco. Y si nosotros leemos en Juan capítulo 5, versículo 22, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Esto es lo que dice la Biblia. No lo dice el hermano Hidalgo. Porque el Padre a nadie juzga, dice ese versículo, sino que todo juicio dio al Hijo. Y en segunda de Timoteo 4:1 nos leemos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. De nuevo, hay otro juicio que se conoce como el juicio de las naciones. Hoy voy a coger mi tiempo porque hay mucho material que cubrir. Y ese juicio de las naciones se encuentra en Mateo. En Mateo 25, versículo 31 al 46, y estoy limitando porque es bastante. Juzgará a los vivos en el juicio de las naciones, y esto se va a llevar a cabo a principio de el milenio, cuando él establezca su reino milenial, y va a haber una resurrección. Y queremos aclarar algo aquí para todos. Para todos, si hay preguntas, por favor, envíamelo para aclarar. Hay lo que se conoce el juicio de las naciones, que se encuentra en Mateo, y más adelante vamos a estar hablando de las diferencias entre el juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco, que se encuentra en el capítulo 20, versículo 11 al 15 de Apocalipsis. En cambio, el juicio de las naciones se encuentra en el capítulo 24 y 25 de Mateo, y vamos a dialogar ciertas diferencias entre ambos para que no haya confusión. Ahora bien, es el Señor Jesucristo que va a hacer juicio. Él se va a sentar en este trono, y quiero decirle que el libro de la vida es nada más ni nada menos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como personal salvador. Hago una aclaración a nuestros amigos que no son salvos, aquellos hermanos que andan un poquito flojos. Quiero decirle enfáticamente, y quiero aclarar y añadir algo más, a aquellos que van a la iglesia y quizás van fielmente a la iglesia, pero ellos están en la iglesia, pero la iglesia no está dentro de ellos, que no dan testimonio, no son gente de testimonio, gente de salvación, porque hay fruto. Dice que el que es salvo tiene que dar fruto. Así que no es
no basta estar en la iglesia, no basta tratar de hacer buenas obras, porque nadie puede entrar al cielo por buenas obras. Nadie. La persona tiene que aceptar al Señor como personal salvador. La persona tiene que nacer de nuevo para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero hay otros libros que, si nos da tiempo, nosotros lo vamos a dialogar ya mismito, pero quiero hacerle la aclaración que va a ser juicio el mismo Señor Jesucristo, basado en lo que hemos leído en el capítulo 5, versículo 22 del Evangelio de Juan, y también en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde el Señor va a hacer juicio. Va a enjuiciar a aquellas personas que han de ser juiciados, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, y otros libros van a ser abiertos, y ya mismo voy a entrar a eso. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir después del milenio. El Señor viene en la batalla del Armagedón, pone sus pies sobre el monte de Olivo, basado a Zacarías, y entonces establece su reino milenial. Yo quiero buscar en Daniel 12, versículo 2, nos habla a nosotros de dos resurrecciones, y lo voy a buscar en estos momentos. Daniel capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente. Daniel dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Repito, capítulo 12, versículo 2, lo voy a leer de nuevo. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora vamos a hacer, porque hay mucho que discutir, y tengo que tomar tiempo para hacer ciertas aclaraciones. Para aquellos de nosotros que estamos esperando el rapto, y muchas veces erradamente, equivocadamente, se refieren, he oído predicadores maestros que dicen que esa es la primera resurrección. No lo es. La resurrección de los que están en Cristo Jesús en el rapto es un evento diferente a la experiencia, o mejor dicho, la situación de la resurrección primera que va a ocurrir a principio del milenio. Aclaro, es un evento diferente la resurrección de aquellos que están en Cristo Jesús, porque dice la palabra en Tesalonicenses que los que están en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estamos vivos seremos arrebatados, seremos transformados, encontraremos al Señor en el cielo, y entonces estaremos en la boda del Cordero por 7 años, entre tanto que aquí ocurre la tribulación y gran tribulación. Así que esa resurrección es algo aparte de la resurrección que se conoce como la primera resurrección. Esa primera resurrección ocurre cuando el Señor Jesucristo establezca su reino milenial, y los que estaban esperando el Señor, estamos hablando de los héroes del Antiguo Testamento, estamos hablando de David, estamos hablando de Salomón, estamos hablando de Isaías, estamos hablando de Daniel, para dar ejemplo. Todos estos hermanos y hermanas en la fe van a resucitar en la primera resurrección, y van a ser copartícipes, al igual que nosotros, durante el reino milenial. Luego de esos 1000 años, los muertos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, sino que van a resucitar en la segunda resurrección, que es la resurrección de condenación, y eso es lo que nosotros estamos leyendo ahora en el capítulo 20,
versículo 11 al 15. Esa resurrección es la resurrección de los malos, de aquellas personas que no aceptaron al Señor Jesucristo como personal salvador. Aquellos cuyos pecados no fueron perdonados, no fueron lavados con la sangre de Cristo. Ahora yo voy a leer otro versículo que no lo tenía apartado, pero lo voy a leer aquí, porque, amado hermano, a veces hay una serie de confusiones y se encuentra en el capítulo 16 de Marcos, que nos habla a nosotros claramente que aquellos que creyeron serán salvos y aquellos que no creyeron serán condenados. Y eso es lo que dice la Biblia, no lo dice el hermano Hidalgo, no es que yo lo lea en alguna parte, es que lo dice la palabra claramente y se encuentra en el capítulo 16 de Marcos y dice así en el versículo 16 de Marcos, dice lo siguiente, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la Biblia. Lo repito. Capítulo 16, versículo 16 de Marcos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un precio que hay que pagar para aquellos que rechazan el regalo de la salvación que se conoce como el Señor Jesucristo. Así que no es por buenas obras, no es por tratar de ser bueno, no porque no bebo, no porque no cometo crimen, me porto bien, soy buen esposo, soy buen padre, soy buen proveedor, soy buen hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso moralmente está bueno, pero no es suficiente para heredar el reino de los cielos. No es suficiente para salvación. La obra del hombre para Dios, y lo hemos dicho aquí innumerables de veces en esta programación, la Biblia lo dice así, que es como trapo de inmundicia. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Se necesita ser justificado por Jesucristo. Y me explico, cuando una persona es justificada, significa que esa persona ha sido perdonada, sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. El Señor reina en su corazón. Y Dios entonces, Dios Padre, proclama a ese pecador, a esa pecadora justo. Porque la justicia de Dios es puesta sobre ese pecador. Y Jesucristo entonces coge, hace un intercambio, donde Él coge nuestro pecado y Él nos da su justicia y nos declara justo, nos declara inocente. Así que en varios simbolismos que vemos en Apocalipsis, vemos que se habla sobre una piedra blanquita. En la antigüedad, pues el juez determinaba si una persona era inocente o si la persona era culpable, y si la persona cogía una piedrecita blanca significaba que era inocente, era declarado inocente. En contraposición, se cogía una piedrecita negrita, pues entonces era culpable y era condenado. Y lo que el Señor hizo con nosotros fue que nos declaró inocente, no por la justicia nuestra, sino por la justicia del Señor Jesucristo. Así que aquellos que no están escritos en el libro de la vida fueron invitados a aceptar al Señor Jesús, lo rechazaron, la única vía de salvación, por razones individuales. Hay quienes dicen, yo no necesito tener a Jesucristo, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito salvación porque yo estoy bien. Están errados. Y entonces por eso que, amados hermanos, la palabra de Dios es clara y nos hace un indicativo. Vamos a leer el capítulo 21, versículo 27
de Apocalipsis, porque nos habla del libro de la vida. El versículo 27 del capítulo 21 de Apocalipsis dice lo siguiente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si nosotros nos vamos en el mismo capítulo, en el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 5, nosotros leemos: y el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que el libro de la vida es, por así decirlo, nuestro pasaporte para el cielo. Nosotros nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y damos fruto digno de arrepentimiento, y nuestros nombres estarán inscritos en el libro de la vida. Para más, sin embargo, lo tengo que repetir, y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Tengo que hacerle una aclaración aquí, y quizás esto caiga mal. Una vez nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, mantengamos caminando en las cosas del Señor. Vamos a mantenernos fieles al Señor, porque el que le da la espalda al Señor Jesús. Una de las cosas que en Hebreo, el autor de Hebreo le dice, el capítulo 10 de Hebreo, le dice a los judíos que si nosotros negamos este sacrificio tan grande, ya no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Para advertirle a mis hermanos y mi hermana que están tentadas a apartarse del Señor, darle la espalda al Señor. Líbrale el Señor, que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Manténgase en el Señor. Manténgase en el Señor. Vuelvo y lo repito por tercera vez. Dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dando a entender que en el camino del Señor tenemos que batallar, tenemos que pelear, tenemos que mantener, tenemos que ser fieles hasta la muerte, hasta vencer. Ya Cristo lo ha dado todo para nosotros. Ahora nos resta a nosotros mantenernos intactos delante del Señor. Ahora, en el día de hoy estoy viendo el tiempo, y el tiempo me está traicionando. Vamos a hablar. Para la próxima tenemos que continuar este tema, porque hay mucho donde cortar. Ahora, ya sabemos que el libro de la vida es el libro donde está inscrito a aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo y nos mantenemos fiel en las buenas y las malas hasta fin, hasta vencer. Pero hay otros libros, y de eso es que yo voy a hablarle en el día de hoy. Hay otros libros, y vamos a buscar en varios versículos de la Biblia, porque nos está diciendo qué otros libros hay, qué otros libros hay. Y pues quiero aclararlo en el día de hoy. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, nos habla a nosotros. Dice en Malaquías 3:16, dice: y entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hay lo que se conoce el libro de la vida, pero también está el libro de memorias. Dios ve todo. Ahora, en Eclesiastés nos habla lo siguiente, particularmente en el versículo 14
del capítulo 14, y estoy a punto de terminar lamentablemente esta parte, esta sección del programa, pero en el capítulo 12, versículo 14 de Eclesiastés nos dice así, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que está el libro de la vida, el libro de recordatorio y también está el libro de los pecados. Como acaba de decir el versículo 14, el capítulo 12 de Eclesiastés, y lo repito de nuevo, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué otros libros son abiertos? El libro recordatorio. Ahí Dios va a mencionarlo. La gente va a decir, no, Señor, yo nunca hice eso, yo nunca dije esto, yo nunca tomé esta acción. Vamos a abrir los libros de recordatorio y vamos a abrir los libros de los pecados para ver qué es lo que ellos dicen. Dios va a hacer juicio. Voy a de nuevo tornar otra vez a esta cosita que tengo aquí para mostrárselo. Amado hermano, los libros estarán abiertos. Pero Señor, yo no sabía, nadie me dijo, nadie me habló. Yo no sabía que lo que estaba haciendo era malo. Y entonces buscará su nombre en el libro de la vida, no lo va a encontrar porque no aceptó al Salvador que podía salvar su vida. Entonces los libros recordatorios, los libros de los pecados van a ser mencionados y entonces cuando se niegue, cuando esté delante del Señor, y yo creo honestamente, mi opinión es que nadie se va a atrever a disputar con el Señor. Nadie va a discutir con el Señor. Tú estás equivocado, no. Pero Dios es justo y entonces lo que Dios va a hacer es para que sepas que yo soy justo en tal y tal y tal fecha, en tal y tal hora tú hiciste esto. En tal y tal hora obraste de tal manera. Los hombres no te vieron, pero yo te vi. Yo te vi. Yo te vi. Y entonces, amados hermanos, la persona va a ser enjuiciada y va a ser proclamada culpable y se va a entregar a esa persona al lago de fuego y azufre. Eso es, tengo que discutir algo brevemente. El infierno es un lugar donde la gente que no han aceptado al Señor Jesucristo como personal salvador, y voy a virar esto de nuevo, están ahí como sala de espera, pero el mismo infierno va a ser arrojado en el lago de fuego y azufre, y esto se conoce como la segunda muerte, porque va a ser separado para toda una eternidad de este Dios de amor y este Dios de gracia y este Dios de perdón. Bien, amados hermanos, es una realidad. El que niega o no acepta al Señor Jesucristo como personal salvador está cogiendo un gran riesgo. Todos van a ser y vamos a comparecer. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tribunal de Cristo para aquellos que son salvos. Pero también aquí vemos un juicio terrible que va a caer sobre aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y hago esa aclaración en el día de hoy, amados hermanos, porque es muy, pero muy importante. Voy a leer un versículo más para entonces despedirme en el día de hoy en San Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice a lo siguiente: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Un gran error que está ocurriendo hoy en día en la iglesia, que dicen que todos somos hijos de Dios. Mentira, eso no lo dice la Biblia. El que es hijo de Dios, y lo repito y con esto concluyo, mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo hace de nuevo claro, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Quien hace a un individuo hijo e hija es el Señor mismo cuando aceptamos al Señor Jesús y somos adoptados a la familia del Señor. Eso es así. Eso es lo que dice la Biblia. Es un disparate, es una mentira de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criatura de Dios. Dios, el Creador, nos hizo criatura de Dios. Pero fue Jesucristo que cuando le aceptamos, somos hechos hijos e hijas de Dios. Con esto, amado hermano, termino esta programación, me he gozado, así que mi hermano Stalin, bendiciones y siga hacia adelante. Bendición a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, Maranata. Gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Queremos invitarte a que puedas darle me gusta a nuestra página de Facebook, Gloria a Dios, Ministerio Evangelístico, Una Vida para Cristo. En Facebook también puedes seguirnos a través de YouTube. También te invitamos a que te suscribas en el canal de este ministerio, Gloria a Dios, todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos llegar a más personas. Te pedimos que compartas también los contenidos que tenemos en YouTube. También queremos invitarte a que si tienes alguna petición, queremos orar por ti. Necesitamos orar por ti, estamos para orar por ti, no importa la hora. Hay un número de teléfono de WhatsApp en el cual tú puedes conectar con nosotros, con este ministerio, y dejar tu petición, sea cual sea tu necesidad, en el cual, si podemos ser de bendición para tu vida, queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarte. Bendito sea el Señor. Así que si necesitas oración, escríbenos también a través del formulario que se encuentra en nuestra página www.unavadiaparacristo.es. No te pierdas ninguna de las programaciones, como te he dicho al principio. Estás invitado, invitas a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, para que escuche una palabra de parte de Dios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Necesitamos a Dios, yo necesito a Dios, tú necesitas a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz y el amor de Dios te cubra hoy, mañana y siempre.